Aristóteles decía que somos lo que hacemos día con día. Por consiguiente, la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito. Y me gusta cómo comienza esta reflexión Aristóteles, porque cuando dice somos lo que hacemos día con día. Es decir, todas esas actos, comportamientos que nosotros tenemos de forma repetida, en algún momento, tarde o temprano, se van a convertir en un hábito. Los hábitos tienen unas características en particular. Y es que la más importante, o una de las más importantes, es que los hábitos son inconscientes. Lo que quiero decir es que llega un momento en que ciertos actos yo no tengo que pensar en ellos para hacerlos, simplemente los ejecuto y ya. ¿Por qué? Porque en cierta forma se quedan programados en nosotros y cuando se presenta la necesidad, esa programación se ejecuta sola. Tenemos hábitos de pensamiento, hábitos emocionales, hábitos en la forma de hablar y, por supuesto, hábitos en nuestros actos. Somos lo que hacemos día con día y la conducta es la suma de esos cuatro elementos: los pensamientos, las emociones, la forma de hablar y la forma de actuar, de hacer las cosas. Pero aquí hay algo muy interesante y es que nosotros tenemos hábitos que se instalan en nosotros, vuelvo y te digo, que se van quedando y se ejecutan en su momento. En ese sentido, los hábitos son buenos o malos. Hay quienes dicen que hay hábitos buenos, hay otros que dicen que los hábitos son malos, pero depende del hábito. Los hábitos no son ni buenos ni malos, los hábitos simplemente son hábitos que están ahí y que dependiendo de cómo yo los alimente, ese hábito se va a transformar en algo que va a ser lo que dijo Aristóteles. Yo voy a ser eso, voy a ser esa persona. Entonces, por ejemplo, imagínate vos hábitos que no tienen nada que ver, que no te van a afectar en absolutamente nada, pero, por ejemplo, para los caballeros que usan alguna cartera donde guardan sus documentos y los llevan en el pantalón. ¿En qué bolsillo del pantalón vos guardás tu cartera? Pensarlo un momento. ¿En la derecha? ¿En la izquierda? He preguntado cuando he dado conferencias sobre este tema y les digo a los hombres, tengan la bondad y me dicen por qué lado de la cara comienzan a afeitarse. Hombres que llevan décadas afeitándose. Décadas. Imagínate vos nada más eso. Y para poder responder la pregunta tienen que pensar en la respuesta. Por eso los he visto cuando les pregunto por qué lado de la cara comienzan a afeitarse y empiezan por la derecha, por la izquierda, pero tienen que hacerlo primero para ser conscientes porque es una conducta que tienen ya tan habituada en ellos que lo hacen simplemente de una forma inconsciente. Simplemente se afectan y ya no tienen que pensarlo. Por eso son capaces de hacer otras cosas mientras se están afeitando y lo hacen muy bien. Pero llevan décadas afeitándose, décadas, y aún así necesitan hacerlo consciente para recordar porque no saben. Simplemente lo hacen. ¿Cuál zapato te pones primero? ¿Cuál zapato te amarras primero los cordones de las cintas de ese zapato? ¿Cuál? ¿Por qué lado del pantalón te colocas la correa? Las damas que usan bolso, ¿por dónde lo colocan? ¿En el hombro izquierdo o en el hombro derecho? ¿Y qué pasa con esos hábitos? Pues nada, en nada te van a afectar, no van a ser ni más ni menos que te coloques la correa por el lado izquierdo o por el lado derecho, eso no tiene nada que ver. Pero hay otros hábitos que si los haces suman. Por ejemplo, el cepillarse los dientes, el aseo dental, es supremamente importante. Si lo hacemos ese acto repetido día con día, pues como decía Aristóteles, genera pues la excelencia o un buen estado de salud dental. Pero lo contrario también es cierto, somos lo que hacemos día con día. Por lo que si no nos cepillamos acto seguido, día con día, eso va a generar un resultado. No solamente la consecuencia, sino que uno no lo va a querer hacer. Es decir, va a ser reticente o se va a resistir a asearse la boca. Pero así también hay muchos otros hábitos. Por ejemplo, el hábito de la lectura es un
otro hábito que te puede ayudar y te puede construir. Y como somos lo que hacemos día con día, tarde o temprano te vas a convertir en un lector. Y eso es muy importante, porque te convertís en eso, en el lector. Pero también hay hábitos de otro tipo, por ejemplo, la hora de levantada, eso forma parte del hábito. Primero nosotros hacemos nuestros hábitos y luego los hábitos nos hacen a nosotros. Cuando digo que primero lo hacemos nosotros es que tenemos que hacer un esfuerzo consciente. Se me viene a la memoria cuando aprendimos a conducir. Si vos sabes conducir o preguntarle a alguien que sepa conducir cómo fue ese proceso de aprendizaje. Es muy exigente, exige plenamente nuestra atención, todas nuestras facultades para aprender a conducir, pero curiosamente, cuando esos actos que hay que hacer para conducir se vuelven un hábito, es decir, se vuelven inconscientes, ya yo simplemente lo hago, simplemente manejo como simplemente me afeito. No tengo que pensar las cosas, ya no tengo que estar tan concentrados en ciertas acciones internas del vehículo porque simplemente lo ejecuto. Por eso es que, como pasa con afeitarse, uno va conduciendo, pero puede poner música, hablar con la persona que está al lado, comentar con los que van atrás en el vehículo y estar atento a todas las otras señales que hay en el camino mientras uno se desplaza de un lugar a otro, pero eso lo hace de una forma, entre comillas, inconsciente, ya está automatizado. Y los hábitos automatizan los comportamientos. Vuelvo e insisto, como es automático, ya lo hacemos sin pensar. Pero hay hábitos, como te dije, de todo tipo. Hay hábitos para el trabajo y hay gente que es muy puntual. Ser puntual es un hábito, consecuencia de la disciplina, por supuesto, y otras cosas más. Pero la puntualidad también es un hábito y la impuntualidad también. Por lo que, como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos día con día. Por consiguiente, la excelencia, la puntualidad, la lectura, el deporte, el aseo dental es un hábito. Pero como somos lo que hacemos día con día, la improductividad, la grosería, la falta de respeto también se pueden convertir en un hábito, son un hábito. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos que en las relaciones de pareja hay hábitos, eso nos ayuda muchísimo, porque saludar es un hábito, ser detallista es un hábito, tener ciertos comportamientos también son hábitos. Uno puede automatizar comportamientos constructivos que son altamente beneficiosos para la relación de pareja. Y entonces, ¿yo qué hago? Recordad, primero hacemos nuestros hábitos y luego los hábitos nos hacen a nosotros. Es importante preguntarse, ¿y cuáles son esas conductas que yo necesito en una relación de pareja para que esa relación funcione bien, para que sea una relación productiva? Y uno trata de identificar cuáles son esas conductas y luego de conocerlas, lo que hago es que yo primero hago el hábito, es decir, comienzo a repetir el comportamiento. Por ejemplo, uno le pregunta a la pareja, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Quiero escucharte. Y me quedo callado esperando. Si no te dice en algún momento algo, pues vos seguís haciendo preguntas porque querés conocer cómo le fue en el día. Y así te vas a proponer repetir ese comportamiento todos los días. Al principio tenés que ser consciente, te tocará colocar alarmas, pedirle el favor a un hijo que te lo recuerde, en fin, pero buscar la manera, la estrategia. Pero llegará el momento en que simplemente vas a preguntar porque ya eso se te hizo un hábito maravilloso que te va a ayudar para la relación de pareja. Igual pasa con madrugar. Yo me levanto a cierta hora, pero quisiera levantarme más temprano. Puedo ir aplicando algunas estrategias, cuáles son esas conductas que yo necesito para madrugar. Por ejemplo, acostarme un poco más temprano. Por ejemplo, no usar celular, ni tablets, ni computadoras, nada de eso, no ver televisión y acostarme a cierta hora. Esas conductas al principio, como cuando uno aprende a conducir,
exigen mucho de nuestra parte, porque es que uno tiene otros hábitos. Y los viejos hábitos no se van a dejar sacar así nada más. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a quedarme hasta tarde viendo televisión y encima de todo tengo el televisor prendido, pero aparte estoy revisando el celular, la tablet y estoy haciendo otras cosas y eso es un hábito que tengo conmigo de años atrás, pues imagínate vos sacar ese comportamiento de vos. Eso no va a ser tan fácil. Para muchas personas eso puede ser un reto grande, pero vuelvo y te digo, que los actos primero tienen que ser conscientes, por lo que como cuando estoy aprendiendo a manejar, tengo que colocar un enorme esfuerzo de mi parte, dependiendo de la persona. Para algunos será un mayor esfuerzo, para otros no tanto, pero en últimas, un esfuerzo. Y por eso es que mucha gente en el camino de la construcción de un nuevo hábito, un hábito constructivo, positivo, lamentablemente terminan diciendo no sigo o lo dejan de lado básicamente porque es un esfuerzo y sienten que no son capaces y empiezan a justificar racionalizando su conducta para decir mañana lo hago, la próxima semana empiezo, el lunes que viene arranco y todas esas cosas. Pero cuando uno empieza a repetir la conducta y la sostiene durante cierto tiempo, eso se convierte en un hábito. Y eso es muy bueno, pero también es una muy mala noticia, porque así como cuando uno comienza a leer y repite esa conducta hasta que lo convierte en un hábito, como con el deporte, como los hábitos constructivos con la pareja, con los hijos, con la salud, también hay otras conductas que son destructivas, son dañinas y también se pueden convertir en hábitos. Nada más vos las repetís y a cierta altura va a ser muy difícil porque se instalan en vos, se automatizan. Ahora, hay hábitos destructivos que son ricos, agradables y tienen un efecto de recompensa inmediato que nos gusta. Y por eso a veces es más difícil construir un hábito constructivo que un hábito que no nos beneficia mucho. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a examinar nuestra conducta. Otro hábito muy interesante que podemos hacer al final del día para hacernos conscientes de nuestro comportamiento y revisar cuál es esa conducta que nosotros estamos teniendo, porque así podemos identificar cuáles son aquellos comportamientos que suman y cuáles son esos otros comportamientos que no suman. Por eso recordar, muy importante, que somos lo que hacemos día con día. De allí la necesidad que no permitamos cualquier conducta, porque eso no es más que uno comienza a repetirla y ahí empiezan los hábitos a echar raíces. ¿Cuánto demora un hábito en construirse? Depende, hay hábitos que exigen mucha dedicación de nuestra parte, hay otros no tanto. Eso depende del hábito y también depende, por supuesto, de nosotros. El 100% está dentro de nosotros y de la decisión que tomemos al respecto. Por eso es importante que tengamos en cuenta qué conductas nosotros tenemos, qué conductas permitimos, qué conductas dejamos que se repitan un par de veces, porque eso hace que al repetirse se pueda formar el hábito y se presente ahí la ocasión para que haya hábitos que en lugar de sumar nos resten en la vida. Así que con mucho cuidado, recordad que hay hábitos de pensamiento, hábitos emocionales, hábitos de palabra y hábitos de acción. Y sobre esa base, ten en cuenta lo que decía Aristóteles, somos lo que hacemos día con día. Por consiguiente, la excelencia no es un acto aislado, es un hábito. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recordá darle me gusta a este video, compartirlo y seguirme en mi canal. Nos vemos en un próximo video.